Vamos a hablar en este video de los tres tipos de cerebros y cómo inciden en el tema del estrés, de dónde parte también el estrés, más allá de la parte hormonal, de los neurotransmisores, y cómo con algunas actividades específicas que trabajamos otras áreas del cerebro, vamos a estar estimulando nuestra conciencia y reduciendo el estrés, estimulando el nervio vago, bueno, y muchas cositas. Así que acá va a haber algunas herramientas también prácticas que pueden implementar tanto en su vida cotidiana como pueden tenerlas escritas y compartírselo a alguna clienta a la que se lo explican y brindarle alguna herramienta de gestión emocional. También pueden aplicar alguna cosita de esta en el gabinete desde la creación del ambiente, que ya lo van a ver. Así que, bueno, espero que les sirva. Yo estoy muy contenta. La verdad es que a medida que voy haciendo los videos digo, qué lindo poder decir que estamos haciendo una formación en tratamientos de belleza natural, que sea un curso que se aboque a la salud como belleza, ¿no? Más allá de lo que se enseñe de cosmética, de activos, de tratamientos, que tenga otra base. A mí me parece hermoso. Yo inclusive he visto que en algunas formaciones integrativas de cosmiatría, integrativas le llaman quizás más a cosmiatría relacionadas a las neurociencias, en relación al mindfulness, pero bueno, no he visto aún toda esta integración de todas estas áreas de conocimiento asociadas a la cosmética, inclusive natural y a tratamientos naturales, así que igual esta formación es muy novedosa, es muy bonita, estoy muy feliz y bueno, pero el concepto de mindfulness lo he visto en cursos de cosmetología y cosmiatría orientadas a la neurociencia y realmente es necesario aprenderlos y practicarlos. Tengo los pelitos como una loca, pero bueno, me lo até para estar más cómoda ya. Vamos a empezar hablando de los tres tipos de cerebros. El cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex. El cerebro reptiliano es el cerebro más antiguo, ¿sí?, que existe en el ser humano. Se dice que se desarrolló hace unos 500 millones de años. Y es el cerebro más primitivo, el responsable de todas nuestras conductas y reacciones más instintivas, justamente está relacionada al instinto, y es el que está más relacionado al subconsciente, por supuesto, ¿no? Es el que nos genera, digamos, la acción desde el miedo, el hambre, el enfado, los sentidos. Justamente es esa parte más instintiva y primitiva y es la que actúa en nosotros cuando estamos sometidos a estrés, a un exceso de alerta, a ondas más beta, que ya vamos a hablar ahora de las ondas cerebrales. Entonces, bueno, ese es el cerebro reptiliano. Se los estoy resumiendo para no hacerles un choclo, les puse más en el manual, pero es para que empiecen a identificar. Después tenemos el cerebro límbico, que el cerebro límbico es el que está relacionado a la parte más emocional, a la memoria y también a la memoria emocional y al aprendizaje. Es el cerebro, por decirlo, sintiente, el cerebro emocional que nos ayuda a traducir a nivel cerebral y corporal las emociones. Todo lo que está en un plano emocional lo podemos percibir en el cuerpo gracias al cerebro límbico y a todos esos neurotransmisores, moléculas de la emoción que encastran en las células y nos permiten entender corporalmente lo que estamos sintiendo. Ese es el cerebro emocional. Después tenemos lo que es el neocórtex. El neocórtex es el cerebro racional. El cerebro racional es el que está relacionado a la inteligencia, al uso de la razón, el que más nos distingue de los animales, el que se maneja por la lógica. El cerebro límbico se maneja más por cuestiones asociativas y memoria emocional, en cambio el neocórtex se basa más en la lógica y en la razón, y es la inteligencia comúnmente conocida. Entonces, bueno, en base a estos tres cerebros, cuando nosotros estamos en un estado de estrés continuo, lo que estamos es todo el tiempo gravitando en el cerebro reptiliano y en el límbico. Pero el neocórtex es el que es una capa delgadita, ¿no? Fíjense que el cerebro reptiliano se encuentra por acá,
El sistema límbico se encuentra justo, está como en el centro, debajo del neocórtex, que es toda una capa que recubre el neocórtex, una capa más fina. Y estamos constantemente gravitando más desde el instinto. La emoción y el instinto son mucho más rápidos que la parte racional, por eso es que muchas veces cuando actuamos desde el instinto y la emoción, después pensamos y decimos, ¿por qué dije esto? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué fui tan calentona? El neocórtex es el que nos permite justamente bajar esa intensidad emocional y racionalizar un poco más la circunstancia. La corteza prefrontal, que es la parte de acá adelante, es la parte más evolucionada y la que se ha desarrollado en últimas instancias del ser humano, por eso es la parte más evolucionada del cerebro, y es la que está relacionada al aspecto más consciente, con aspectos cognitivos, por supuesto, con muchas funciones, pero principalmente es como la parte consciente del cerebro, la que nos permite discernir lo que está bien y lo que está mal desde un plano más consciente, no polarizado desde bueno y malo, sino decir un estado más evolutivo, más consciente, que realmente puede lograr una síntesis en su razonamiento, hasta sobreponerse a los conceptos de bien y mal, y es la parte del cerebro que nos permite observarnos a nosotros mismos, a estudiarnos, a reconocernos y cambiar patrones. Bueno, es realmente la parte más consciente del cerebro. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con herramientas como meditación, mindfulness, etc., lo que se está estimulando es el neocórtex y principalmente la corteza prefrontal, que es la parte más consciente. Por eso es que justamente le estamos quitando mando al cerebro reptiliano, que es el que está relacionado a todo el instinto que se ejecuta cuando hay estrés. Vamos a hablar de las ondas cerebrales. Es muy importante porque cuando nosotros queremos calmar las ondas cerebrales, queremos calmar el exceso de cortisol, bajar el exceso de cortisol y todo lo que es el exceso de estrés, es interesante entender el tema de las ondas cerebrales porque necesitamos hackear estas ondas a través de distintas herramientas, que es lo que nos va a permitir regularizar ese estrés. Desde la invención del encefalograma es que se ha podido medir las ondas cerebrales, categorizarlas, estudiarlas, ver cómo se comportan y a qué inducen. Y hay 4 tipos principales de ondas cerebrales que están relacionadas a todas las actividades que vamos haciendo durante el día hasta el sueño. El cerebro está todo el tiempo emitiendo ondas cerebrales. Ante cada emoción, ante cada circunstancia, en realidad no es que siempre estamos en distintos momentos del día, sino que depende lo que estamos atravesando. Pero por supuesto que hay ondas que están relacionadas al sueño profundo y otras a la alerta que tienen que ver con el día. Pero una persona puede estar con ese estado de alerta en un horario de noche que debería estar en otra onda. Entonces, bueno, es muy como cada persona vive y siente en cada momento del día. Estas 4 ondas, delta, teta, beta y alfa, van a ver que están muy relacionadas a todo lo que estamos hablando de los ciclos circadianos, del control del estrés y de los telómeros. Les voy a leer algunas partes del manual que están muy interesantes y lo vamos a relacionar después con los sonidos bineurales, con el mindfulness y con algunas prácticas que les voy a pasar que están más desarrolladas en el manual, pero que son muy interesantes para empezar a practicar. Las ondas delta son las ondas del sueño profundo, ¿sí? Las que se dan, las que permiten la mayor reparación y regeneración del cuerpo, son las de mayor amplitud y menor frecuencia. Están relacionadas, como yo les decía, al sueño profundo, pérdida de percepción del cuerpo, abstracción del mundo externo, inconsciencia, estados meditativos muy profundos. No sé si alguna de ustedes practica meditación, pero hay estados de meditación y hay uno principalmente que es donde uno ya entra en un estado muy profundo, donde ni siquiera siente el cuerpo ni percibe el ambiente exterior, sino que está en un viaje interno bastante profundo. Eso es una onda delta. Y también esta onda puede percibirse apenas uno se levanta, ¿vieron? Cuando uno está, porque en esta onda delta es donde está más activa la melatonina, hay otros neurotransmisores como la hormona del crecimiento, pero principalmente la melatonina,
que empieza a decrecer cuando se empieza a segregar el cortisol apenas recibimos la luz del día. Por eso es tan importante también que cuando dormimos haya una absoluta oscuridad para que no se corte la producción de melatonina, no estar con luces, con veladores. Cuando dormimos, pura oscuridad. Y cuando nos despertamos es muy bueno mirar directamente a la luz, al sol. No hace falta estar mirando un rato largo que nos daña los ojos, sino mirar directamente la luz, unos segunditos el sol. Eso produce un shock en el cerebro y activa la producción de cortisol para bajar la melatonina y estar en un estado de mayor alerta y percepción. Entonces, bueno, estas ondas delta, cuando la luz empieza a incidir en nuestro cerebro, empieza a irse, pero son esos estados también de transición donde estamos aún despertándonos, pero todavía seguimos con lo del sueño. Bueno, esa es la onda delta. Después tenemos, y esta onda delta se produce cuando hay un muy buen descanso, ¿no? Justamente, y está asociada a la mayor regeneración del cuerpo. Después tenemos las ondas teta, que son sueño REM, que tiene que ver con el sueño lúcido. No significa que siempre haya que tener sueño lúcido, pero bueno, está asociado a eso también. Y es el estado de meditación y relajación profunda, aumento de producción de sustancias imprescindibles para la memoria y el aprendizaje, aumenta la creatividad, retención de lo aprendido y consolidación de la memoria. Soñar despierto, ¿vieron esos sueños lúcidos? Bueno, es un estado de onda teta. Intuición, inspiración, y eso se produce siempre generalmente cuando uno está bastante liviano y no tiene el hígado pesado, porque cuando está el hígado muy pesado es muy difícil alcanzar una onda teta, un sueño lúcido. Puede suceder, pero es difícil porque hay otra densidad. Bueno, soñar despierto es lo mismo. Intuición, inspiración de ideas y soluciones, acceso al subconsciente, recuperación del organismo luego de esfuerzos, y los neurotransmisores u hormonas implicadas son la serotonina, las endorfinas, GABA, ¿sí? Que era este neurotransmisor inhibitorio. Después tenemos lo que son las ondas alfa. Las ondas alfa son ondas de mayor amplitud que las beta y son ondas más lentas. Es estar despierto pero relajado. ¿Vieron cuando uno está simplemente transitando el día en un estado de conciencia y relajación? Bueno, es un estado de alerta porque ya es cuando la persona está despierta, pero con una relajación, con calma y con foco. Está relacionado a la percepción del aquí y el ahora, lo que estimula mucho la técnica de mindfulness, que ya lo vamos a ver. Integración cuerpo-mente-espíritu. Es la sensación que describen los deportistas al realizar ejercicio y liberar endorfinas, presueño, meditación, estado ideal para tareas creativas, y también los neurotransmisores asociados son GABA, endorfina, serotonina, pero ven que hay presencia también de neurotransmisores que también son estimulantes, pero no del estrés, en este caso las endorfinas. Pueden sentirse cada vez que gozamos simplemente del ocio o cualquier actividad que nos dé placer, pero de un modo relajado. Eso es onda alfa. Después tenemos por último las ondas beta, que son las que denotan una actividad mental intensa. Son las que están presentes en circunstancias de mayor alerta, estrés, tareas desafiantes que requieran mayor concentración, estudio, foco, que planteen desafíos. Entonces, bueno, en niveles altos las ondas beta producen estrés, ansiedad, lucha o huida. Y los neurotransmisores asociados a esto son el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Entonces, bueno, realmente cuando una persona, sobre todo los emprendedores, igual hoy todos lo viven, pero sobre todo los emprendedores que no cortan nunca de su trabajo y como es algo que les apasiona, están todo el día conectados a desafíos, a trabajo, están mucho gravitando en ondas beta y es muy importante equilibrar porque estamos constantemente generando una onda cerebral que no permite pasar a estados más relajados, meditativos y que segregan otro tipo de neurotransmisores. ¿Cómo equilibramos estas ondas cerebrales? A través de muchas formas. Una de ellas son los sonidos bineurales. Los sonidos bineurales son frecuencias
Les voy a leer directamente la definición para que ustedes lo sepan. Los sonidos bineurales los observó por primera vez el científico alemán Dove en el año 1839, pero no fue hasta el año 1973 cuando el doctor Gerald Oster indicó el efecto que tenía este tipo de sonidos en el cerebro, y es cuando se determinó eso, sonido bineural. Nuestro cerebro produce un fenómeno de pulsaciones de baja frecuencia cuando percibe dos tonos a frecuencia ligeramente distintas, cada uno recibido en uno de los oídos. Por eso también es muy bueno usar auricular para que cada oído reciba una frecuencia. Con tal de escuchar la pulsación bineural, los dos tonos deben tener una frecuencia por debajo de los 1000 a 1500 Hz y no debe haber una diferencia de 30 Hz entre cada uno, si no ya no produciría un sonido bineural. Estos sonidos ayudan a equilibrar y a salir de las ondas beta, que son las más intensas, y a pasar a ondas, por ejemplo, teta. Por ejemplo, hay un sonido bineural que es de 432 Hz, que es el que yo, por ejemplo, uso mucho y recomiendo, y que se recomienda desde el biohacking, las neurociencias, que es un sonido bineural que estimula las ondas teta. Entonces ayuda a entrar en una profunda relajación. Lo uso mucho previo a dormirme. Realmente me ayuda a equilibrar mucho el ciclo circadiano. Fíjense en que las ondas teta están entre, se dice 4-7,9 Hz, por eso 432 Hz ayuda muchísimo a llegar a estas ondas. Y en Spotify y en YouTube, yo les recomiendo Spotify porque no suele haber publicidades en YouTube. De golpe estás escuchando algo y salvo que pagues el YouTube Premium, te mandan de golpe una publicidad que te rompió toda la armonía. Entonces no lo recomiendo Spotify para no cortar, porque si le cortás el sonido, el cerebro vuelve a estresarse. Es muy importante no cortar la frecuencia y después dormirse con eso o simplemente después apagar. Está bueno descargarlo en Spotify para que no esté prendido el Wi-Fi, porque si ustedes ya lo tienen descargado, pueden apagar los datos móviles y el Wi-Fi porque hay que dormir sin Wi-Fi, hay que acostumbrarse a apagar el Wi-Fi y a ponerse un despertador que no sea el celular, porque esas frecuencias del celular interrumpen el sueño profundo. Eso es algo muy importante. Pero si uno quiere practicar antes un momento de relajación previo al sueño, puede desconectar el Wi-Fi y apagar el Wi-Fi también del celular, porque hay que apagar el Wi-Fi de la casa, ¿no? Pero hay que apagar además el Wi-Fi y los datos móviles del celular, o si no va, por lo menos durante esta práctica, ¿no? Después, si quiere prender al menos los datos móviles, tiene que dejar el celular fuera de la habitación, cerca para escucharlo si hay alguna llamada que están esperando de algo urgente, pero la realidad es que no tiene que estar en la habitación. Hasta pueden programar para que solamente les lleguen llamadas, puedan escuchar llamadas de personas que consideran que pueden ser urgencias, familia y demás. Para que no estén sonando las notificaciones y todas esas cosas que interrumpen el sueño. Entonces, ¿en qué estaba hablando? Se me fue. Bueno, uno apaga el Wi-Fi del celular y simplemente se predispone a entrar a escuchar esos sonidos y hacer alguna práctica mindfulness de meditación o previo a una meditación para entrar en otro estado, y después lo apaga, lo saca a la habitación y hace una práctica. También son todas formas diferentes. O se va a dormir directamente. Hay gente que se duerme con el sonido bineural, pero ahí yo ya sugiero apagar los datos móviles y van a dejar el teléfono en la habitación y tener descargado eso en un Spotify. Es muy barato Spotify, creo que te cobran al día de hoy, 2022, 400, 500 pesos por mes y podés tener un montón de beneficios. Hay inclusive, sepan que las radiaciones del Wi-Fi afectan muchísimo a la salud, sobre todo las de la propia casa, porque también las paredes amortiguan, depende del material de las casas, amortiguan mucho la sonda de las antenas. No siempre, por más que tengamos una antena cerca y que sea perjudicial, no siempre va a impactar como creemos. Los medidores de las radiaciones que tienen los celulares no son efectivos en realidad, porque captan la onda de la antena, pero no emiten
no lanzan un cálculo acertado en relación a cuánto puede estar amortiguando la pared de tu casa y otros elementos. Entonces, hay unas, por lo menos en Argentina, yo les voy a dejar el dato de un proveedor que realiza unas cajitas que son para colocar arriba del Wi-Fi, que es lo que más afecta a la salud, el Wi-Fi de tu casa. Es una cajita que disminuye la radiación, pero no corta la conexión. Sí, si te vas a lugares muy lejanos de la casa o del patio, puede bajar un poco el nivel de conexión, pero en la casa no baja el nivel de conexión, pero sí reduce la radiación. Y esa es una muy buena posibilidad de mejorar, porque las radiaciones generan un montón de migrañas crónicas, falta de vitalidad, embotamiento y un montón de reacciones en el organismo. Entonces, bueno, los sonidos binaurales son una forma de escucharlos, de usarlos para cambiar las ondas cerebrales. Vamos a pasar a lo que es el mindfulness. El mindfulness es una práctica de conciencia plena. Digamos que es un estilo de meditación activa. Está la práctica de meditación totalmente sentado, con fases para entrar en meditación. Esto no es un curso de meditación, les voy a enseñar técnicas de mindfulness. La meditación, yo la estudié hace 11 años y es hermosa porque la meditación te permite acceder y amplificar la conciencia a otros niveles y tener otro tipo de experiencias, pero esta es una muy buena herramienta para empezar a practicar y para relacionarlo al estudio de el estrés, la piel y demás, y para dar prácticas sencillas que mejoren la calidad de conciencia y de atención en el día para cualquier persona. Así que bueno, pues si alguien quiere algo más profundo, les podría llegar a pasar un poco más de información, pero esto es lo prioritario para la formación. Mindfulness significa conciencia plena y tiene que ver con volver a lograr un estado conscientivo durante el día en cada actividad que hacemos. Es normal que, dada la cantidad de estímulos que recibimos y justamente una falta de conciencia corporal y emocional, estemos totalmente fragmentados. Nuestra mente está muy fragmentada en el día en 8.000 pensamientos. Hay miles de pensamientos en el día, de los cuales la mayoría no son conscientes y solo un 3 o 5% al día es consciente. Imagínense que estamos todo el día pensando y sintiendo de una forma bastante inconsciente y emocional, más instintiva, y actuamos más en automático y no tanto desde esa corteza prefrontal y desde nuestra conciencia, de nuestra parte más espiritual. Es por eso que la práctica de mindfulness es genial para empezar a ejercitar el foco, la concentración y la conciencia plena con un disfrute. Porque no es el foco y la concentración de la onda beta de un estudio, sino es de un estado alfa, sereno, meditativo, percepción de aquí y ahora, relajación ante cada circunstancia que aún así requiera foco, concentración y desafío, poder transitarlo desde otro estado de conciencia. Hemos ido perdiendo tanto la conciencia que estamos pensando todo el día sin darnos cuenta. Creemos que pensar es algo normal, o sea, pensar todo el día. Pero pensar, razonar o estar pensando, simplemente el avasallamiento de pensamientos continuos sin parar de forma desordenada, no es normal. Se supone que la persona que está en un estado de presencia, de ubicación, en posesión de su conciencia, de su mente, de sus emociones, activando esa corteza prefrontal, está concentrada en el aquí y ahora sin estar pensando en 500.000 cosas a la vez, con una carga instintiva, emocional inconsciente. Es por eso que muchas veces comemos de una forma mecánica. Es todo lo que hacemos mecanizado a nivel inconsciente, que por un lado muchas veces es necesario, porque si nosotros quisiéramos racionalizar el manejo de un auto y no lo pasáramos a un patrón mecánico, nos podríamos estrellar. Justamente
el reflejo de frenar, se cruzó un auto y tocar bocina, de frenar, de volantear, es porque está mecanizado, ya se volvió en un aspecto inconsciente y eso es necesario en ciertos órdenes del día, especialmente en los movimientos. Pero la realidad es que necesitamos poner mucha más conciencia y hay actividades, la mayor parte del día se podría trabajar desde un estado de percepción consciente. Y reduciríamos un montón de problemas que se generan por el exceso de automatización, donde estamos siempre funcionando como robots en automático. Por ejemplo, muchas veces ni siquiera somos conscientes de lo que estamos comiendo o masticando y tragamos más que masticar porque estamos pensando en cualquier cosa y no estamos concentrados en la comida. Cuando estamos queriendo descansar, no estamos concentrados en lograr un estado meditativo y de relajación, de conectar con la respiración. Estamos pensando en 8000 problemas y no nos podemos dormir. Muchas veces estamos tan dormidos en nuestra mente que estamos charlando con una persona y en realidad hacemos de cuenta que la estamos escuchando y no la estamos escuchando, estamos pensando en otra cosa. O estamos lavando los platos y el vaso que acabamos de lavar lo ponemos en cualquier lado porque estamos pensando en otra cosa y no estamos conscientes al lavar los platos. ¿Qué busca el mindfulness? Que no estés dormido en el pensamiento, en los miles de pensamientos, sino que realmente puedas estar atento en el aquí y en el ahora y hacer acciones con mayor concentración y atención y disfrute, y eso optimiza cada tarea. No es que la vuelve peor, la vuelve óptima, porque realmente muchas veces perdemos mucho tiempo por estar dormidos en la mente y en todos esos miles de pensamientos inconscientes. El mindfulness también nos permite tener una mayor percepción de nosotros mismos, porque como estás más presente en el aquí y ahora, muchas veces nos terminamos dando cuenta que lo que estamos sintiendo ante determinadas circunstancias es miedo, desagrado, que no estamos cómodos en una charla, nos permite tomar decisiones más conscientes y manejar mejor la situación. Entonces, en el manual yo les dejé todo explicado de qué sería, en qué se basa el mindfulness, en qué sería, y distintas prácticas. Pero principalmente todo se resume a la atención. Donde ponemos atención, ponemos energía. Y donde ponemos energía, creamos. Ya vamos a estudiar en los siguientes videos a Joe Dispenza y a Bruce Lipton para estudiar todo esto de la emoción, la mente, la creación, la parte cuántica y el ADN, tanto que se habla en el área de la cosmetología y la cosmiatría, que esto es según la genética, este problema es por genética, por tus genes, por tu ADN, por tu herencia genética. Bueno, no, eso es verdad, hay una parte, pero hay otra parte que ya se está descubriendo y se ha descubierto que no es tan así y que eso se puede modificar. Estoy hablando de neurociencias, de neurocientíficos, no de una teoría volada hippie espiritual. No, o sea, es espiritualidad científica. Me encanta, es hermosa. Entonces, algunas de las prácticas más sencillas, por ejemplo... igual antes les voy a leer esto que es muy, muy interesante. ¿Cómo impacta el mindfulness en el cerebro? La corteza prefrontal dorsolateral se activa con la atención y la autoobservación, mientras que con la metacognición se activa la corteza prefrontal. ¿Qué es la metacognición? Es la capacidad de estudiarnos a nosotros mismos, es decir, de autoobservarnos, de poder estudiarnos como un observador, favoreciendo un procesamiento más consciente de la información. Las redes tálamo-corticales del cerebro crean predicciones de futuro con la información que se capta a través de los sentidos mediante una conectividad neuronal muy potente. Ello permite que el cerebro emita valoraciones rápidas para poder realizar conductas acorde a la supervivencia. Sin embargo, también configura la mente en términos de bien o mal y propicia las reacciones intensas basadas en las experiencias previas,
Estamos hablando del cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Trabajan mucho por ejemplo, el cerebro límbico trabaja desde la memoria emocional. Si me mordió el perro, cada vez que veo un perro, mi cerebro generó una creencia de que el perro es malo. Cuando uno habla de creencias, ¿no? De desprogramar creencias, si yo tengo un trauma con los perros porque de chica me mordió un perro, bueno, uno le preguntaría a esa persona cada vez que ve un perro y se asusta, ¿pero cuál es tu creencia? Y mi creencia es que me va a morder. No, esa es tu fantasía. La creencia es que vos tenés una creencia de que los perros son malos, porque emitiste un juicio emocional que quedó impregnado en tus células, en tu memoria emocional. Entonces cada vez que ves un perro te activa la memoria emocional y se emite esa creencia que muchas veces termina creando esa realidad, porque emitimos sustancias a nivel corporal que, como el miedo, que los perros lo sienten y se pueden hasta volver más agresivos. Entonces vos decís, bueno, pero siempre los perros, tengo esta relación con los perros, pero vos siempre estás vibrando en miedo con los perros. Entonces, bueno, es un ciclo vicioso, ¿no? El mindfulness permite dejar de identificarse con ese funcionamiento porque como activa el modo observador, nos permite darnos cuenta cuando estamos polarizados en una identificación con lo bueno o malo, con creencias muy emocionales y subconscientes, haciéndonos conscientes de esta actividad mental y desconectando esos procesos automáticos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos atravesando una circunstancia de mucho estrés, de mucha angustia, de una circunstancia negativa, emocionalmente estamos desequilibradas, una forma desde la neurociencia es escribir. Escribir todo lo que me está pasando y todo lo que estoy sintiendo. ¿Eso va a dejar de que suceda? ¿O de que esté sucediendo eso? No, pero le va a quitar la intensidad emocional, porque estamos pasando la emoción. Estamos pasando esa circunstancia por la corteza prefrontal y es como atravesar un hierro en caliente por agua fría. Hace un pss y se enfría. Es como que calma la intensidad de la emoción. Entonces, pues estamos activando otra área del cerebro. Esa es una muy buena herramienta. Por ejemplo, una persona que está muy desequilibrada, decirle a nuestra clienta que cada vez que sienta eso, haga escritura terapéutica. La escritura terapéutica conecta con otra parte del cerebro y racionaliza más la emoción, nos permite despegarnos de la emoción y bajar esa intensidad de estrés, de negatividad, de lo que sea, que activa un montón de desórdenes orgánicos y por supuesto en la piel. Como dijimos, histamina, que produce alergias, herpes, muchas veces en las personas con rosácea les produce brotes, etc. Bueno. A ver. Acá les voy a leer algo que está muy bueno. Hay un programa que se realizó que se llama MBSR, que es un programa de reducción del estrés basado en mindfulness, en atención plena y en la terapia cognitiva, y se utiliza tanto en la práctica formal como informal. Este programa, se los quiero leer acá lo que ha producido. Espérenme que lo estoy buscando. Acá lo encontré, estaba más arriba. El programa Mindfulness Based Stress Reduction, tengo muy poco inglés, que es el objeto del estudio, se compone de prácticas formales e informales de mindfulness y meditación, junto con una parte teórico-práctica y exploración individual y grupal en relación a diferentes experiencias relacionadas al estrés y a la resiliencia. Al cabo de 8 semanas se observó el cambio significativo hacia la activación de la corteza prefrontal izquierda y el resultado se triplicó 4 meses después del programa. Esto es muy importante porque cuando estamos en constante estrés, estamos activando constantemente el cerebro reptiliano, que era lo que yo les decía. Además, ¿dónde estaba eso de que había aumentado? A ver si está acá. Otra vez, espérenme. Acá lo encontré.
Las investigaciones de mindfulness y neurociencia han encontrado que la práctica de mindfulness está relacionada con un aumento del grosor del área prefrontal media y de la ínsula, o sea que ayuda a acrecentar la conciencia. También indican que la práctica de la atención plena está asociada con cambios de concentración de sustancia gris en zonas del cerebro encargadas de la memoria, el aprendizaje y la regulación de la emoción. Entonces, son prácticas que estimulan un cambio biológico muy fuerte que a su vez impactan la gestión de todo, especialmente las emociones. ¿Cómo podemos empezar a practicar? Bueno, principalmente con la atención. Por ejemplo, cuando yo estoy comiendo, puedo buscar no prender la tele, estar concentradas en el alimento, verlo, mirarlo, tomar conciencia de todo el plato, de los colores, ponerme la comida en la boca y empezar a masticar sintiendo, siendo consciente, masticando hasta que realmente se haga bien el bolo alimenticio, no tragando como un animal, así nomás. Siendo consciente de las percepciones, sintiendo cómo me cae ese alimento en el cuerpo. Se agudiza la escucha. Lo mismo cuando uno se baña, sentir el agua, tratar de que el pensamiento, no estar bañándonos y pensando en cualquier cosa, estar conscientes del tacto, del agua, del movimiento de las manos, del jabón, de los aromas. Es estar aquí ahora. Si el pensamiento se va, porque el pensamiento nos hace irnos todo el tiempo y es normal porque estamos acostumbrados a eso, pero cuanto más volvemos y nos damos esta práctica nos permite darnos cuenta cuántas veces nos vamos y volver, y cuanto más volvemos, cada vez nos vamos menos y vamos logrando un eje constante, un centro de gravedad permanente en la conciencia, en la atención plena, que nos permite disfrutar y bajar el estrés, porque muchas veces no nos damos cuenta y nos estresamos porque estamos pensando de forma muy inconsciente 500.000 cosas mientras hacemos otras. Me da una pena este perrito. Está siempre pobrecito. Bueno, entonces, después hay por supuesto prácticas para sentarse en un ambiente relajado, con una aromita, con una música suave, puede ser una música binaural o no, o en absoluto silencio, un espacio donde nos sintamos seguras, cómodas, en donde simplemente con la espalda bien recta, relajadas, vamos a cerrar los ojos y vamos a concentrar, empezar a relajar el cuerpo con la respiración, concentrándonos en la respiración. Constantemente. Nos vamos con el pensamiento, volvemos a la respiración. Una respiración profunda hasta el bajo vientre. Soltamos. Nos hacemos conscientes de todo nuestro cuerpo para percibir qué zonas están tensionadas, endurecidas, y con la respiración llevar conciencia a esa zona, ir soltando. Y simplemente practicamos idealmente 15 minutos como mínimo. 10 a 15 minutos como mínimo. Cada vez que nos vamos, volvemos. Nos vamos, volvemos. No se frustren si se van. La idea es cada vez volver sin poner resistencia, sino volver suavemente con la respiración para ir ejercitando el aquí y ahora. Y también hacernos conscientes de por qué nos vamos, empezar a observar esos pensamientos, no enroscarnos en pensar con el pensamiento, no, observarlo. Y decir, bueno, este pensamiento me quiere traer miedo, me quiere traer estrés, angustia. ¿Por qué? ¿Qué hay escondido ahí? Empezar a autoobservarnos. Son prácticas muy profundas, no dan para eso. Ya empieza a correr un poco la práctica de meditación más profunda. A quien le interese algún día podemos hacer, si quieren, como algo extra. Pero esto realmente es muy importante porque uno puede practicar el mindfulness hasta en una rutina de skincare, conectando con la piel, con el estado presente, en la limpieza, en el tacto. No hacer todo así a las apuradas, ponerme cualquier cosa, todo así, una exfoliación fuerte. No, hacerlo como un ritual de belleza y de conexión con la piel aquí y ahora.
Hasta se pueden prender una velita, un momento de aroma, de conexión con ustedes frente a un espejo, decirse cosas lindas, agradecerle a la piel por protegerlas, decirnos cosas lindas y decirle cosas lindas a la piel, acariciarla, sentirla. Todo esto tiene efectos desde la neurociencia, se ha estudiado, no es una cuestión volada que uno dice, ay, pero me da vergüenza. No lo creo, no es una cuestión de creencia, es una cuestión de realidad. Entonces hay que conectar con esas emociones y hablarle mejor a nuestras células que tienen inteligencia, que reciben eso que nosotros estamos emitiendo hacia ellas. Entonces, una práctica, por ejemplo, muy buena es con una vela. Esto no solo lo enseña el Mindfulness, sino distintas corrientes ancestrales. Uno se enciende una vela a una distancia de medio metro, 1 metro, que no esté la vela a esta altura de los ojos para no tener los ojos tan abiertos, sino que esté un poquito más baja, una vela blanca, donde uno pueda entrecerrar un poquito los ojos y no estar todo el tiempo pestañeando. Tampoco tienen que estar así tensas que le lloren los ojos. Tranqui, con relajación, sin lo más equilibrado posible. Y concentrarnos mirando en la llama de la vela. Si uno practica de 5 a 10 minutos todos los días esta práctica, va a desarrollar más atención plena, más concentración y más serenidad. Y se van a estimular otras cosas que ya son más cuánticas. Entonces, uno ve la vela, la llama de la vela, la observa. Si vamos a suponer que es esta, observo la llama de la vela. Si mi pensamiento se va, vuelvo. A veces uno se da cuenta que hasta está mirando para otro lado porque inconscientemente se fue. El tiempo que uno puede permanecer atento a algo es el tiempo de conciencia activa que uno tiene. O sea que uno tiene segundos de conciencia activa. Imagínense en cuánta fuerza del subconsciente. Tenemos que ir restándole fuerza a ese subconsciente para que haya más crecimiento del consciente. Entonces, esta práctica todos los días, que se la pueden dar a cualquier persona, reduce el estrés, equilibra, genera otras ondas cerebrales, nos ayuda a estimular la atención plena y la corteza prefrontal. Después uno, más avanzado en estas prácticas, puede cerrar los ojos y buscar seguir viendo esa llamita, porque esa luz queda como grabado en el entrecejo, entonces uno sigue observándola. Se va, vuelve a la luz. A medida que uno estimula la visualización de esa luz, empiezan a activarse muchas otras cositas que nos permiten otras percepciones, ir como adentrándonos en otro tipo de experiencias muy lindas y que tienen que ver con la expansión más conscientiva. Entonces, a quien le resuene, le sugiero que lo pruebe. Son realmente técnicas muy geniales y que se enseñan también en el Mindfulness. Bueno, les puse también otras prácticas, la meditación, el yoga, el tai chi, son prácticas que estimulan todo esto, así que también si se anotan en una clase de tai chi, de yoga, de qigong, ayudan a incrementar la conciencia, el dominio de la energía personal, de las emociones, es realmente excelente. Y todo esto, por si fuera poco, estimula el nervio vago. El nervio vago, no se los voy a hacer más largo, está todo en el manual, pero tiene que ver también con todo lo que venimos hablando. Está relacionado al ciclo circadiano, la salud del nervio vago. Una forma de estimular el nervio vago es, por ejemplo, apenas nos despertamos, mojarnos la cara con agua fría, aunque sea invierno, nos despierta, tonifica ese nervio vago. Y también todo lo que son meditaciones, yoga, tai chi, mantras, estimula la salud del nervio vago, y esto lo enseña la doctora Florencia Daphne Raele. Les voy a enseñar una última práctica. Bueno, también tienen la de la mañana, quien quiera levantarse, hacer respiraciones más activas. Y, por ejemplo, eso cuando hay mucho estrés, también pueden hacer cortes durante el día de 5 minutos, varios cortes, 5 o 6 cortes en el día entre medio de las actividades donde uno haga algunas respiraciones activas para mover el cuerpo, para salir y cambiar de centro intelectual, salir del centro intelectual y pasar al centro motor. Y también prácticas de concentración en la respiración, 5 minutos, donde podamos generar y rebajar ese exceso de cortisol que hay por exigencias cotidianas. Una práctica muy importante, la doctora habla mucho de la mantralización para
optimizar la biología. Léanlo, porque esto ya no, se corrió el límite que separa la espiritualidad de la ciencia, y acá ya no es cuestión de creencias de, no sé, tener fe en algo o no. Esto ya son cosas que se estudian y que se han comprobado y que integran la ciencia y la espiritualidad, y es lo que más me encanta. Siempre estamos yendo a integrar, la evolución es lo integrativo. Entonces, una práctica muy buena es la vocalización. La vocalización es una práctica ancestral que equilibra los distintos centros magnéticos del cuerpo, ¿sí? Que tenemos uno a nivel frontal, a nivel laringio, a nivel cardíaco, a nivel umbilical, ¿sí? A nivel sexual y a nivel del sacro o del coxis. Son distintos centros, también tenemos uno en la base de los pulmones, centros energéticos, magnéticos, que están totalmente relacionados al funcionamiento también de las hormonas. Cuando estos centros magnéticos se alteran, que están especialmente en la parte vital, se alteran también el funcionamiento de las hormonas. Y una de las formas de equilibrarlo y que producen ondas cerebrales súper hermosas y que además el sonido ayuda a equilibrar el organismo. Masaru Emoto es un científico japonés que demostró la incidencia del sonido en la materia, y la física cuántica está abordando muy profundamente este tema, ¿sí? Por eso es que la mantralización no solo nos ayuda a elevar nuestro nivel de energía, a bajar el estrés, sino a fortificar esos centros magnéticos, estimular la conciencia y a organizar nuestra energía y a tener más organización durante el día. Se los aseguro, practíquenlo todos los días. No menos de 3 series de la que les voy a decir, pero lo ideal sería no menos de 7. 7 series de todo lo que les voy a decir. Idealmente apenas nos levantamos y después antes de irnos a dormir. Es hermoso. Mañana, bueno, yo poco voy a grabar mañana, pero en realidad esto lo van a ver ustedes después. Vamos a estudiar a Bruce Lipton y a Joe Dispenza. Y Joe Dispenza enseña a que con cada inhalación apretemos los esfínteres. Los esfínteres, cuando uno va a hacer pis o caca y uno aprieta como para cortar el chorrito del pis, bueno, cuando uno aprieta todo, la cola y los esfínteres, todo ahí donde se corta, estamos concentrando energía sexual. Y ahí es cuando uno aprieta sin tensionarse. No es cuestión de estar apretando los esfínteres. No, esto lo enseña la neurociencia, ¿eh? Uno aprieta suavemente los esfínteres e inhala, sin soltar. ¿Qué quiere decir? Joe Dispenza habla de una sustancia encefalorraquídea. Uno lleva toda esa sustancia al cerebro y produce un shock de energía, estimula las glándulas cerebrales, la glándula pituitaria, la glándula pineal, y todo esto produce el alargamiento de los telómeros. Fíjense lo que ha descubierto Joe Dispenza, que con todas estas prácticas meditativas y de respiración, apretando los esfínteres, trabajando la energía sexual, no solo no se acortan velozmente los telómeros, sino que se alargan los telómeros, o sea que rejuvenecemos muchísimo. Hay más que testimonios de personas que han logrado reducir su apariencia en edad simplemente con estas prácticas. Así que no es solo cuestión de ponerse cosméticos. Entonces, les voy a enseñar esta práctica de vocalización y es con 7 vocales. La vocal I para el entrecejo, la vocal E para el centro laringio, la vocal O para el cardíaco, la vocal U para el centro umbilical, la vocal A para la base de los pulmones, la M para el centro sexual y la S para el centro coxigio. Entonces, una forma es la siguiente. Esto les puede parecer gracioso a quien nunca lo hizo, pero realmente es la mente. No le den tanta importancia a lo que la mente les dice y practiquen lo que van a ver los resultados. Uno aprieta los esfínteres suavemente en una posición sentada cómoda, puede ser en la cama o en una silla, es mejor en una silla, pero a veces en la cama apenas uno se levanta también, siempre y cuando uno no esté en mala posición o echado que se pueda dormir, porque uno tiene que estar consciente. Uno aprieta los esfínteres, inhala. Lo máximo que me permita mi capacidad respiratoria sin trabarme y tensionarme.
y comienzo a pronunciar la vocal alargándola. Hasta que me quedo sin aire. Pero todo es no hasta un punto de tensión, en un punto natural. Vuelvo a inhalar. La E hasta terminar. Inhalo de vuelta. O. La O. Inhalo de vuelta. O. La U. Después. A. La A para los pulmones. Después para los órganos sexuales la M. Y por último la S. Sintiendo cada centro, no pensando en el centro, sintiendo la vocalización. Si al comienzo les resulta difícil apretar los esfínteres, empiecen practicándola sin apretar los esfínteres, simplemente respirando y exhalando con cada vocal. Esto se hace lento, inhalando lo más posible y vocalizando todo lo que me permita, después volviendo a inhalar hondo y así. Bueno, las 7 vocales en este orden, 7 veces. Si no me acuerdo el orden, puedo hacer 7 veces la I, 7 veces la E, 7 veces la O. Pero bueno, después le van a agarrar el ritmo. Y después uno queda en un estado tan lindo que lo ideal es quedarse meditando. Es hermoso, son prácticas más profundas, pero yo les aconsejo, yo cuando estoy muy estresada durante el día o hago práctica de respiración o me hago una serie de 3 o de 7 de la vocalización y es increíble cómo me ordena y me optimiza la energía. Así que bueno, algo también para finalizar que estimula el nervio vago, que ayuda a desintoxicar el cuerpo, a mejorar la energía, son los saunas de agua fría y caliente. Por ejemplo, saunas de agua bien caliente, de vapor caliente, y después una ducha de agua fría de unos segundos, desde los pies hasta la cabeza, después de vuelta caliente y después ducha de agua fría. Eso genera un shock de circulación en el cuerpo que estimula la circulación, desintoxica la piel. Es increíble, yo me lo he hecho después de que tuve COVID, que había quedado bastante delicada. Y es increíble cómo me recuperó la energía, me desintoxicó y además la piel me quedó impresionante, súper oxigenada y depurada. La crioterapia que enseña la doctora Florencia Dafne Rael en el libro, se lo sugiero, hay un breve resumen en el manual. Y todas estas herramientas que venimos enseñando, que algunas las pueden ya empezar a practicar y hasta tener como para brindársela a alguna persona que necesite alguna herramienta de gestión emocional y de equilibrio del estrés y para conectar más con su conciencia. Espero que hayan disfrutado. En los próximos videos estudiaremos a Bruce Lipton y a Joe Dispenza y ya después pasaremos directo a empezar con todo lo de la piel. Pero ya les queda una base muy hermosa sobre la salud en general. Les mando un abrazo.